Hola a todos mis rascalitos y mis rascalitas. Aquí está su rascalita en directo de su despacho de los análisis. Hoy vamos a analizar el tráiler de Betty la Fea, una historia continua. Por los que no lo sabían, se aproxima muy pronto una nueva historia de Yo soy Betty la Fea con los mismos actores, los mismos personajes. Obviamente estoy muy emocionada con esto porque ustedes saben, los que conocen a la rascalita, que yo soy una fanática de Yo soy Betty la Fea y es mi novela favorita del mundo, yo creo, hasta la fecha. Desde que anunciaron esa novela desde el año pasado, estoy que no puedo más, esperando a que llegue, a que salga, y por fin está a punto de estrenarse el 19 de julio, así que para hacernos pacientar esos últimos días de espera, os he preparado un análisis detallado del tráiler que publicaron hace poquito. Así que vamos a poder ver cada pedacito de imagen y hacernos una idea de cómo va a ir la trama y también hacernos unas coyunturas de qué es lo que va a poder pasar en esa nueva historia. Así que vamos allá. Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Betty, ¿es usted? Empecemos con un intro que anuncia el color. Betty, Armando, su hija Mila, la representación del cuartel con Sandra y Berta, Hugo, Marcela y Patricia, Petsy Pets, Nicolás y Don Hermes, y todo en 6 segundos. Anuncian a las partes importantes de la novela con los personajes más antagónicos de la versión de 1999 de Yo soy Betty la Fea. También en esos 6 segundos ya anuncian que Betty va a volver a su antigua apariencia con flequillo, con lentes y con la famosísima risa. No me sale. Betty. Luego empieza la escena del cementerio, donde podemos ver a un Don Armando sorprendido de ver a Betty en el entierro de su papá. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta pues que el papá de Armando ya falleció, ya no va a estar en esa nueva historia, y que por lo visto Betty y Armando fueron distanciados porque está sorprendido de verla en el entierro de su papá, sabiendo que es su mujer, lo cual ya anuncia que hay pedos entre Betty y Armando. ¿Qué hace esa mujer aquí? En ese segundo aparecen Mario, Patricia, Hugo y Marcela. Todos los enemigos de Betty reunidos. Betty, camine que el diablo es puerco. ¡Papá! ¡Ay, perdón! Con ustedes, Betty la Fea. Betty. Y bueno, como es de esperar, la torpeza que ilustra a nuestra Betty, pues, su G. En esta escena también podemos observar la presencia de Nicolás, de Berta, de Freddy, de Don Hermes, que vienen siendo los aliados de Betty. O sea que hay las dos contrapartes. Colombia, back. Y menos mal porque las cosas sí que han cambiado en estos últimos años. En la próxima escena llega Mila, o Camila, de Comoda. Llega Mila, quien es la hija de Betty y Armando, regresando a Colombia, recibida por sus dos papás, y en esa escena nos damos cuenta que ella se fue a estudiar unos cuantos años en el extranjero y probablemente lo más seguro que fue estudios de diseño, lo cual ya podemos imaginar un potencial lío con Hugo Lombardi, quien posiblemente esté en contra de la hija de Betty, que va a venir con sus ideas de diseño o algo parecido. O al contrario, capaz que se hacen compis porque comparten ese mismo universo. Aunque a mi entender voy más por la primera opción. Por ejemplo, mis papás, ellos dos antes eran la cosa más hermosa, se amaban, se adoraban y ahora no se pueden ni ver. Y llega anunciando que las cosas han cambiado y que ahora Betty y Armando, quien se llevaban de lujo en el pasado, pues ahora ya no pueden estar cerca el uno del otro a pesar de que siguen casados porque hubo algún problema entre ellos. Y ahora no se pueden ni ver.
Marcela pidió mi cabeza en Ecomoda y usted ni siquiera fue capaz de decírmelo. Va a pasar por encima mío. Perfecto. Y justo ahí aparece Marcela, lo que nos hace pensar que potencialmente el problema que hubo entre Betty y Armando es debido a Marcela, aunque potencialmente sea otras cuestiones lo que los distanciaron y nos quieran hacer pensar que es Marcela la iniciadora de ese tormento, pero bueno, eso ya lo veremos después. Armando Mendoza, el soltero más codiciado. Semejante partidazo de hombres. Luego entendemos que pasó algo de tiempo, vemos a Armando montando a caballo, lo cual eso de una me hizo recordar a la famosísima escena de Yo soy Betty la Fea, donde don Armando está en el club montando a caballo y que Betty llega a interrumpirlo para que le firme unos papeles y tal, o sea que eso también es como un guiño, yo creo, a la primera temporada de Betty. Y lo vemos acompañado también de una mujer que llamaremos Rosario Montes. No, obviamente se llamará de otra forma, pero otra vez Rosario Montes. No mames, güey. Y justo después, ahora vemos un guiño también al primer episodio de la primera temporada de Betty, donde Betty está leyendo una revista donde lee información sobre don Armando y también nos precisa en ese instante que no están divorciados, lo cual eso significa que hubo una distancia entre ellos, pero aún no han divorciado realmente. Hola, amor. Si ni siquiera nos hemos divorciado. Y aparece la mala, la Rosario Montes otra vez, que le da un pico a Armando. Vemos que Armando se queda sorprendido, como si no supiera por qué le está besando. En realidad yo interpreto ese sorprendimiento de otra forma, porque tengo la teoría de que esa escena donde le roba un pico delante de Betty, que Betty aparte se nota que obviamente le incomodó y la molestó, es una escena que llega justo después de otra escena que vamos a ver más adelante en el tráiler, porque miren bien la ropa y los pelos de Betty y van a ver que, a mi entender, esa escena viene justo después de una escena donde Betty y Armando se están besando, lo cual mi teoría es que don Armando está incómodo porque acaba de besar a Betty en el ascensor, sale del ascensor y le da un pico a Rosario Montes. Pinche don Armando. En cuanto a mis acciones, estas se dividirán en 3 partes iguales. Una para mi hijo Armando, otra para mi nieta Mila y la tercera para... ¿Perdón? Ahí entendemos que Betty llega a Ecomoda por la lectura del testamento del papá de don Armando y ahí están presentes en una escena todos pues los accionistas o los familiares cercanos o más lejanos del papá de don Armando. Vemos por un lado a Hugo, luego llega Marcela, un miembro nuevo que podemos suponer que sea o hijo de Marcela o hijo de Daniel o potencialmente hijo de María Beatriz, pero yo voy más por hijo de Marcela. De todas formas, algún miembro de la familia Valencia. Luego está el personaje de María Beatriz, que es la hermana de Marcela. Vemos a Armando con atrás de él un poco retirado a Mario Calderón. Vemos la hija Mila, la hija de Betty y Armando, y terminamos la mesa con Betty. Ahí anuncia el papá de Armando la repartición de sus acciones entre su hijo, su nieta Mila y una tercera persona que no dejan claro en el tráiler, pero obviamente mi suposición y lo que se hace entender es que la tercera persona va a ser Betty, lo cual genera una mala noticia para doña Marcela, para Hugo, para Patricia, pero una muy buena noticia para Mila. Yo me puedo quedar sin la presidencia. ¡Apruebo! Betty, otra vez la presidenta de Ecomoda. Pues se nos dañaron los planes. En la siguiente escena, Marcela nos confirma el regreso de Betty a Ecomoda y además como presidente. Usted es la mujer de mi vida. La mujer de mi vida.
Ahí justo es la escena que yo les decía un poquito antes, que a mi entender es la escena que llega justo antes de que salgan del ascensor y se encuentren con Rosario Montes. Le sigo llamando Rosario Montes, pero obviamente va a ser un nuevo personaje que aún no sabemos cómo se llama. Lo peor es que ahí le está como halagando a Betty y tal, para que uno después se dé cuenta que anda con otras. ¿Betty? ¿Qué le pasó? Se ve divina, Betty. ¿Está bien? Mejor que nunca. El tráiler sigue con una reconfirmación del cambio de Betty, donde se vuelve a su antigua apariencia. Posiblemente que eso llega después de la lectura del testamento, darse cuenta que don Armando anda en las suyas, entonces ella como que se quiere resentir como quizás ella misma, como hace tiempo que no se sentía, y recupera su antiguo look con el capul, la ropa también, y también pues las gafas y así. Mire, Beatriz, quiero que le quede claro que después de lo que pasó con Daniel, no voy a permitir que me quiten lo que me pertenece. Úchala, ahí nos hablan de Daniel, quien sabemos por el actor que no ha estado grabando escenas ahí, lo cual por la reacción de Marcela en el tráiler podemos suponer que potencialmente falleció o que pasó alguna cosa turbia con Daniel y se fue totalmente de la empresa, y Marcela pues como que sufre lo que haya pasado con Daniel. ¡Desgraciadas! Siguen unas cuantas escenas con unas frases típicas como por la peli tenida y así, y una escena donde vemos a Patricia y Nicolás, pero es una escena que podría ser potencialmente inclusive un sueño de Nicolás, que potencialmente siguiera atrás de Patricia Fernández, aunque quién sabe, capaz que están juntos, eso sí, aún no lo podemos totalmente asegurar por el tráiler, pero me imagino que seguirá habiendo historias entre Nicolás y Pati. Mira, tú tienes mucho talento, me encanta tu trabajo, de verdad. Luego entendemos que Mila tendrá un potencial romance con uno de los ayudantes de Hugo, y quizás eso también sea otra razón por la cual Hugo y Mila serán enfrentados, pero pues potencialmente Mila también se va a hacer valer como diseñadora en el mundo de Comoda, así que vamos a ver. Luego llega una escena y a mí me encanta porque ahí uno se da cuenta que no se olvidaron de doña Inesita, y en el fondo del desfile se puede ver unas letras gigantes con el nombre de Inés. También fuera del tráiler apareció un video donde Hugo lleva un poncho y ahí está escrito en grande el nombre de Inés, lo cual es posible que hayan hecho del recuerdo de Inesita un nombre de una marca, de una colección, y hacen énfasis para que Inesita esté con Comoda y con Don Hugo. Aquí todo sigue the same. Mucho chisme, little working. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Qué acuerdo? Nos divorciamos. Al parecer usted tiene puestas las manos en todo lo que quiere en esta empresa. Pero quítelas de encima a mí. Ponlas acá si quieres. Terminemos el tráiler donde nos damos cuenta que potencialmente Betty tendrá una affair con lo que parece ser quizás su abogado, y que eso volverá loco a don Armando, quien intentará luchar por reconquistar a Betty. Lo cual, para resumir este tráiler bombi, veremos la suite, lo que siguió con la historia de don Armando y Betty 20 años después, con los mismos personajes que los rodean y que hacen lo que son, en el mismo ambiente de Comoda, aunque obviamente cambiado por los años, y con nuevos personajes que aportarán quizás un poquito de picante a la trama. La verdad es que ya me anda por verla, la tengo muy presente en estos días y estoy muy feliz de poder ver de nuevo a todos esos personajes antagónicos en una historia de 20 años después, y ver qué ha pasado tras los años con todos esos personajes queridos. Así que bueno, mis rascalitos, espero que les haya gustado este análisis, esas potencias, ideas sobre lo que va a pasar en esta temporada de Yo Soy Betty la Fea, la historia continua. Y me da mucha curiosidad saber si ustedes van a ver esta nueva historia
o si se quedan con la versión de hace unos cuantos años, de 1999 a 2001. Y de todas formas, si han visto algún detallito que también no he visto en ese análisis, por favor no duden en ponérmelo en los comentarios. Así que bueno, mis rascaditos, si les ha gustado el video, por favor suscríbanse, pónganle una manita arriba y nos vemos la próxima semana para un nuevo video. Les mando muchos abrazos y besitos rascalitos. No olviden que hay que ser muy rascalitos porque esto es muy saludable. ¡Mua!